Sí, sí, yo creo que sí, para ir al tiempo. Bueno, pues buen día. Es un gusto que nos acompañen en este segundo día del primer coloquio de postdoctorantes acá en el SIGA. Y justo esta mesa que el día de hoy se abre se titula Sistemas Agropecuarios y Forestales, Conservación y Manejo. Y en primer momento nos acompaña el doctor Germán Weiss, que es postdoctorante de la DEGAPA. Y bueno, les comento un poco su semblanza. Él es ingeniero agrónomo y Master Science por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es doctor en Ciencias Biológicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El interés principal de él se centra en la ecología del paisaje, la soberanía en la toma de decisiones de los productores y en los componentes de producción y conservación dentro de los sistemas de producción agropecuarios. El día de hoy nos comparte la presentación que se titula La sustentabilidad productiva, ambiental y ecológica de los sistemas de producción agropecuarios. Y bueno, pues bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. La verdad que estoy muy contento de estar. La verdad que estoy contento porque pude terminar bien con la presentación y todo, así que bueno. Bueno, lo que les voy a contar un poco es, bueno, a lo largo de nuestra, por lo menos mi propia corta carrera como investigador, como que se me generaban estas preguntas, ¿no? ¿Qué retos enfrentan los campesinos y campesinas y los sistemas de producción agropecuarios hoy día? ¿Por qué los sistemas de producción agropecuarios no producen de manera sustentable, ¿no? O con menor impacto en los ecosistemas o con condiciones laborales justas, ¿no? Entonces estas preguntas que nos hacemos desde afuera, ¿no? Que decir, bueno, pero es obvio producir sustentablemente o desde afuera se ve como cosas como que son muy simples, pues la verdad que cuando uno se mete adentro la cosa es un poco más compleja y existen como fuerzas que jalan para un lado o para el otro y que hace que la cosa esté como esté hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, mi línea de investigación, incipiente línea de investigación, intenta como empezar a responder estas preguntas, ¿no? Y bueno, vamos a dar un poco de contexto a la situación. Estos gráficos son como gráficos sacados de datos de la FAO y bueno, en el eje X ven las escalas del tiempo desde, bueno, en este caso desde 1970 y acá un poco más tarde, desde 1990. Y en el eje Y ven los kilogramos, en este caso de fertilizantes, por unidad de área que se aplica, ¿no? En este caso los fertilizantes y a la derecha son los pesticidas. ¿Y cómo se evolucionó? Estos son los datos para México a partir de 1970 y a partir de 1990, ¿no? Para fertilizantes, parece que desde 1970 hasta el 2020, la cantidad de insumo por unidad de área se multiplicó con 6, ¿no? En 1970 aplicábamos una unidad de fertilizante, hoy aplicamos 6 unidades de fertilizante por hectárea, ¿sí? O por unidad de área. Y cuando uno ve estas tendencias para pesticidas, es decir, herbicidas, insecticidas y fungicidas, bueno, estas líneas de acá son medias locas porque me parece que en realidad no ha habido datos, pero a partir del 2000 la cantidad de insumos de pesticidas por unidad de área en México se multiplicó por 5 también. ¿Sí? Entonces, bueno, los sistemas de producción aquí en México, y bueno, lamento decir que es una tendencia muy global, son cada vez más dependientes de los insumos, ¿sí? Producimos más alimentos, pero esos alimentos están condicionados por la gran cantidad de insumos que le ponemos a los sistemas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se ve toda la realidad cotidiana? ¿No? Entonces, bueno, esto se ve estamos en la realidad cotidiana. Estos son como algunas cosas cuando busqué un reel, paquete tecnológico, ¿no? Que, digamos, esos insumos no son, digamos, no vienen del aire, no vienen del Estado, no los fabrican los productores, sino que hay una cosa empresarial muy fuerte y con mucho marketing en relación a la venta de los insumos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede ver, ¿no? Bayer presentó un nuevo paquete tecnológico. Paquete tecnológico de maíz. Paquete tecnológico informativo de sorgo, gratis, ¿no? Bueno, esto, digamos, las estrategias de marketing están como muy fuertes, muy arraigadas, ¿no? Han entrado muy fuerte en los sistemas
y hay como ciertas como cosas ahí que están poniendo mucha influencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También como al estar dentro de los campesinos, ¿no? Existen como ciertas como acuerdos tácitos, ¿no? Como que estas ideas, o también incluso en el ámbito agronómico, ¿no? Que, por ejemplo, que posiblemente, a veces a pesar de que haya como un discurso hacia la sustentabilidad desde el marketing, posiblemente vayan en contra de la sustentabilidad de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, existe esta idea que dice que cuanto más le echo, ¿no? De lo que sea, más rendimiento voy a tener, ¿no? O por ejemplo que si tengo algún problema agronómico en mi cultivo, existe como una tendencia o como un acuerdo implícito de que ese problema agronómico se soluciona sí o sí con algún agroquímico, ¿no? Echándole algo, ¿no? Y esto generó, o sea, hoy en día generó que los sistemas son altamente dependientes de insumos, y entonces los campesinos han perdido soberanía en la toma de decisiones, ya no saben bien qué hacer cuando tienen problemas. Van a la agronomía y dicen, necesito esto o tengo este problema, y en la agronomía le meten un producto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Los costos se han vuelto tan altos que, digamos, existen como ciertas como vulnerabilidades dentro del sistema, porque bueno, el campesino invierte, lo pone en el campo, pero los riesgos ambientales, del que venga una plaga que no pueda funcionar, los asume el productor, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de marcos teóricos. En esto estoy bastante flojo todavía, así que bueno, le voy a mostrar un poco en qué voy avanzando. Este es más o menos el marco que aprendimos nosotros en la universidad, en agronomía, ¿no? Y más o menos que lo que dice es que bueno, las plantas tienen como un rendimiento potencial que básicamente que si crecieran sin ningún problema tendrían cierta cantidad de rendimiento, ¿no? Y bueno, pero después empiezan a haber cosas que restringen ese rendimiento. Por ejemplo, el agua, ¿no? Si los sistemas no están irrigados, como son en la mayoría de los casos, que dependen solamente de las aguas de lluvia, bueno, el rendimiento se acorta un poco más, ¿no? Y bueno, después está esta otra brecha, ¿no? Este otro escalón, que es la deficiencia por nutrientes. Esa sí se puede corregir con, por ejemplo, con fertilizantes. Y después está la última brecha, en la que tenemos el rendimiento actual, que bueno, esta básicamente la corremos hacia la derecha si utilizamos pesticidas, ¿no? Ese es un poco el modelo. Y en general lo que uno, digamos, en la universidad aprendemos, intentamos hacer es como ajustar muy bien todas estas cosas y tratar de que el cultivo, de que todos estos valores no se nos reduzcan, para llegar, bueno, a un buen rendimiento, digamos, no limitado, y llegar al rendimiento actual esté como lo más justo a este último rendimiento, ¿sí? Para tratar también de bajar costos en relación a esto, ¿sí? Al uso de insumos. Muy bien, entonces ese es el modelo que nosotros los agrónomos tenemos en la cabeza, pero bueno, ¿qué pasa en el campo? Bueno, acá están los modelos agronómicos, lo que nosotros más o menos creemos o pensamos. Pero bueno, después, como les mostré anteriormente, están estas empresas, ¿no? Que venden insumos, que proveen insumos al sistema. Después está el campesino y la campesina, que es el tomador de decisiones dentro del sistema. Eso para mí es súper interesante, porque bueno, entre todos estos más o menos interactúan acá en el sistema y como consecuencia tenemos un resultado, ¿sí? Un resultado que puede ser rendimiento o ganancias, podemos tener también externalidades, consecuencias en los ecosistemas, etc., ¿no? Acá como resultado hay de todo, ¿no? Y bueno, entonces, como yo estoy un poco más loco en todos los otros modelos, aprovecho también a abrir como el debate a los compañeros en relación a esto, ¿no? A los modelos de temas de decisiones, que todavía la verdad es que estoy un poco flojo, y cómo, digamos, estas fuerzas de marketing están como también afectando, ¿no? La toma de decisiones, etc., ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que tiene que ver con el marco. Y bueno, lo que les voy a mostrar hoy es, digamos, algunos estudios de caso o algunas de las cosas en las que yo estoy trabajando en relación a la sustentabilidad de los sistemas de producción agropecuaria, ¿no? Y bueno, este es el gráfico. Ayer les escribí medio desesperado a los chicos, los postdocs, para que me ayuden a resolver el mapa. Este es el mapa que quería hacer. Y bueno, acá muestro un poco en dónde están situados los sitios donde estamos trabajando, ¿no? Bueno, si ven acá,
Uno, acá estos puntos azules tienen que ver con los resultados con la colaboración con Sofía Monroy. Sofía le explicó un poquito ayer acerca del estudio que hizo. Ella hizo como una recolección de datos de muchos colaboradores y estudiantes que teníamos datos del sistema de cultivo de maíz, y lo que hizo fue, o lo que hicimos fue tratar de estudiar cuáles son como algunos factores, factores agronómicos, ambientales y socioeconómicos que están determinando, por ejemplo, el uso de agroquímicos en estos sitios de Chiapas, ¿no? Después les voy a mostrar algunos resultados que tienen que ver con los sistemas de producción hortícola de aquí del Poliurbano de Morelia, que son algunos datos que recolectamos el año pasado con entrevistas, también súper interesantes en relación también al uso de agroquímicos. Y como tercer proyecto o grupo de resultados, voy a mostrar también los resultados de la ANEC. Sofía ayer les comentó un poco la parte como social, institucional y el marco, ¿no?, que ella está abordando, y yo le voy a mostrar resultados acerca de, en el proyecto de la ANEC, en la parte en la que yo estuve trabajando, fue básicamente tratar de entender cómo le fue digamos, el proyecto de la ANEC intenta desarrollar prácticas agroecológicas para el manejo de arbences en sistemas de cultivo de maíz, y compararlas un poco con las prácticas dominantes, ¿no?, que son con herbicidas, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, para mostrar los datos de la colaboración con Sofi, esto ya es un trabajo que salió publicado. Y bueno, acá un poco en este mapa vemos como los sitios donde levantamos datos de sistemas de cultivo de maíz, donde también, bueno, levantamos datos de sistemas de cultivo, de la performance del cultivo, algunos datos ambientales y algunos datos socioeconómicos, ¿no? Y es interesante también porque, bueno, acá hay un gradiente no solo ambiental, sino también socioeconómico y tecnológico en relación al cultivo. Y bueno, como el resultado principal salió este árbol de regresión, que se llama, ¿sí? Entonces lo que ven en la parte de abajo es como el árbol de regresión explora todas las variables socioeconómicas, ambientales y agronómicas de esta población de campesinos, ¿no? Y lo que vemos abajo es como un gradiente de cantidad de usos, ¿no? Acá es como productores que utilizan muy poco glifosato, y acá productores que utilizan bastante glifosato, ¿no? Y acá arriba son variables que van como describiendo estos grupos, ¿no? Entonces lo que podíamos ver, y a nosotros nos interesaba ver, bueno, cuáles son las características que tienen aquellos campesinos que utilizan mucho uso de glifosato. Fue muy interesante los resultados que arrojaron, ¿no? Los que más utilizan glifosato son campesinos jóvenes, ¿sí? Sus parcelas son más pequeñas, están en regiones más altas, posiblemente más alejadas de los centros urbanos, y no tienen acceso a riego, entonces, o sea, tienen acceso a menos recursos, y en general son como sistemas mucho más vulnerables, ¿no? Campesinos mucho más vulnerables. Y lo que es interesante también es que no solamente aplican más glifosato, sino que también aplican más 2,4-D y más paraquat, ¿no? Entonces, como que el primer mensaje de esto era que no existe en este caso, en este contexto, solamente un background racional agronómico en relación a la aplicación del glifosato, sino que hay como otros factores que están apalancando el uso del glifosato, y estos son factores que están como relacionados con la vulnerabilidad social. Parte de este grupo de productores, no teníamos el dato concreto en las entrevistas, pero sabíamos que eso era un grupo de campesinos de una comunidad que tenían que hacer migraciones temporales a la ciudad. Entonces sembraban, aplicaban estas cantidades altas de glifosato o de agroquímicos, dejaban la milpa, iban a trabajar temporalmente creo que a San Cristóbal o a Tuxtla, y después volvían, ¿no? Así que bueno, ese era, la verdad que fue un lindo trabajo. Y bueno, como dato anexo también, y como para entender un poco en relación a la línea de investigación, en este gráfico en el eje X vemos la cantidad de glifosato que aplican los campesinos y el rendimiento que tuvieron. En general no hay, para ninguna zona hay una relación positiva entre aplicar más glifosato o más herbicida y obtener más rendimiento. Así que es como que esta idea preponderante de que lo soluciono aplicando más,
no se ve con los datos, ¿no? Bueno, muy bien. Ese era el primer caso. El segundo caso tiene que ver con los sistemas del periurbano de Morelia, de sistemas hortícolas. Y esto me parece que es interesante explicar y poner en un contexto. Los sistemas hortícolas, lo que comemos todos los días, son productos frescos. La calidad, el atributo de calidad visual de los productos frescos es un atributo que todos elegimos en el supermercado, ¿sí? Todos de alguna manera hacemos como selección de los mejores tomates, las mejores cebollas, etc. Y eso es muy interesante porque eso, necesariamente para que la calidad estética sea alta del producto, necesariamente es como apaleada con agroquímicos, ¿sí? Entonces, los volúmenes de agroquímicos, sobre todo insecticidas aplicados en las regiones en los sistemas de producción hortícola, son aún más altos que los volúmenes aplicados del maíz o en cultivos extensivos como el trigo, etc. ¿Sí? Y bueno, entonces lo que hicimos el año pasado en un proyecto con John Larsen, que la verdad que estuvo muy interesante, diseñamos un cuestionario, unas entrevistas que aplicamos a la población de tres sitios que se llaman Querétaro, Copán-la de Galeana y Tarimar, que son como sitios que proveen de hortalizas a Morelia. Hicimos como un cuestionario que tenía que ver un poco, describir un poco la población de estos sistemas, hacer preguntas que tienen que ver con relación con el sistema de producción, es decir, cuántos cultivos, cómo lo hacen, si hacen un cultivo solo, si hacen muchos cultivos, etc. Y después, digamos, intentamos describir de alguna manera el tipo de sistema y describir de alguna manera las condiciones socioeconómicas de este sistema, y después al productor le decíamos, bueno, ¿cuál es tu cultivo principal? ¿No? Y decía, bueno, por tal razón, por extensión, o porque me da más dinero, o porque yo conozco más, mi cultivo principal es la cebolla, no sé. Entonces, de ese cultivo principal le hacíamos muchas más preguntas detalladas en relación a qué siembra, cuánto lo hace, cómo lo hace, cuántos agroquímicos utiliza, de qué manera, y nos metíamos muy de fondo en su cultivo principal. Y bueno, y de nuevo, ¿no? Con esta idea prevaleciente, ¿no? De que la dependencia de los agroquímicos en el manejo y en el éxito de los rendimientos, lo que ven acá en el eje X es el total de insecticidas que los productores dijeron que aplicaban, el total de herbicidas, el total de fungicidas y el total de fertilizantes, ¿sí? Cada punto es un productor que dijo ese volumen de agroquímico y también el rendimiento, ¿sí? Para este caso es de toda la población, que bueno, cada uno decía, bueno, me quedé con la subpoblación de los productores que su cultivo principal era la cebolla, porque en general ese era el cultivo predominante. Y lo que es interesante, fíjense, ¿no? Este es el cultivo, el rendimiento alcanzable, ¿no? El rendimiento máximo que los productores pueden tener, que son como 50.000 kilos de cebolla por hectárea, ¿sí? Pero lo que es interesante está de nuevo esta idea, ¿no? Hay productores que producen 50.000 kilos por hectárea con casi, 500 mililitros de insecticida por hectárea, pero otros que lo hacen con casi 20 litros de insecticida por hectárea, ¿no? Entonces, con estos gráficos quiero de alguna manera intentar dar prueba o demitificar esta idea de que cuanto más hecho, más rendimiento tengo, ¿no? Posiblemente o muy probablemente la sustentabilidad de estos sistemas es mucho mayor que esta, ¿no? Y los costos de estos sistemas sean mucho mayor que estos, ¿no? Y bueno, esto funciona, estas relaciones se rompen para insecticidas y para fungicidas. Fíjense que aquí también, ¿no? Hay productores que aplican muy pocos fungicidas y obtienen el máximo rendimiento, y hay productores que aplican un montón. Pero ¿qué pasa con los herbicidas? Fíjense que los productores que aplican mucho herbicida, que son agroquímicos que matan plantas, se pasan de rosca. O sea, se van de mambo y terminan teniendo penalizaciones en el rendimiento. Y a pesar de que hay dos puntos acá de decir, bueno, no es así. Bueno, en unos datos anteriores del doctorado, ya parece que, digamos, es una tendencia recurrente. No solo en estos sistemas me he encontrado con este gráfico, ¿sí? ¿Qué pasa? Los herbicidas empiezan a penalizar el rendimiento del cultivo de interés, ¿sí? Entonces, esto es otro dato que me parece súper interesante.
Y bueno, y al ver los fertilizantes, bueno, sí, los fertilizantes sí, realmente sí, digamos, vale la pena poner, porque claro, o sea, los productores aplican, o sea, siembran siempre en el mismo terreno, entonces de alguna manera los suelos se desgastan, y aquellos productores que más aplican, sí realmente tienen efectos positivos en los rendimientos. O sea que la fertilidad del suelo es un tema que sí es importante tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces ahora nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos o cómo está esta población de productores hortícolas para la transición agroecológica? Entonces, porque, bueno, salió un paper muy bonito de este hombre, bueno, en realidad es del primer autor, pero este es el investigador que es de que está en Uruguay, y como que plantean esta idea, ¿no? Como que están, acá cada punto es un productor o un sistema, entonces, y este es el nivel de inputs, insecticidas, herbicidas, fertilizantes, y estos son los rendimientos. Entonces la idea, digamos, que la lógica puede pensar es que, bueno, si yo tengo altos niveles de inputs, voy a tener altos rendimientos, ¿no? Pero en realidad hay una población de productores que manejan de diferentes maneras. Entonces, estos productores en realidad aplican mucho y no tienen altos rendimientos, es decir, aplican mal. Y acá estos productores aplican poco, pero tienen los sistemas menos degradados, o sea, no tienen buenas condiciones, pero acá hay productores que aplican poco y tienen altos rendimientos, esos puntitos que les mostré anteriormente, ¿no? Entonces, la teoría nos dice, bueno, la idea es que nosotros tengamos este tipo de productores con bajo uso de inputs externos y que sean intensificados de manera ecológica, ¿no? Pasar esta idea de pasar la agricultura de insumos hacia la agricultura de procesos ecológicos, ¿no? Entonces, los productores que están acá deberían intensificar ecológicamente, rotaciones, bueno, todas las cosas herramientas agroecológicas que tenemos. No te puedo creer, ¿en serio? Bueno, en fin. Entonces, ¿cómo están los productores de hortícolas? Bueno, yo esperaba que haya muchos productores acá, en esta zona, pero en realidad lo que sucede es que son productores de Latinoamérica, entonces también cuidan el bolsillo y no aplican tanto. Entonces, digamos, hay una proporción muy grande para digamos, un potencial muy grande y sobre todo de estos productores, ¿no? Hay muchos productores de acá que no aplican tanto, pero que de alguna manera tienen potencial para atravesar de la agricultura de bajos insumos, de bajos rendimientos, hacia agricultura intensificada ecológica, ¿sí? Bien. Y por último, le quería mostrar los resultados de la ANEC, que esto es lo más importante y lo que más quería explicar. No sé si bueno, la ANEC, Sofía ya le explicó, pero bueno, básicamente en 15 sitios, en Jalisco, en Nayarit y también en Chiapas, se hizo esto, ¿no? Imagínense que esto es un sistema de cultivo de maíz, están las prácticas convencionales y agroecológicas, se pusieron subplots y se midieron un montón de cosas que tienen que ver con variedades agroecológicas, para estudiar las dinámicas temporales de las malezas o arbences y los cultivos, y ver cómo les van a las prácticas agroecológicas y a las convencionales, ¿sí? Y ahí, bueno, midieron cobertura de maíz, arbences, plantas. Y bueno, para mí esto es... Fíjense que, bueno, en este gráfico vemos como la evolución en el tiempo de los sistemas de cultivo de maíz de toda esta zona, que hay un gradiente ambiental, socioeconómico y tecnológico muy fuerte. Estas es como las fechas de la evolución del cultivo, ¿no? Y esta línea verde es la línea de la cobertura de arbences. Esta línea naranja es la línea de la cobertura de maíz. Y esta línea roja es la línea de la cobertura de los intercultivos, ¿sí? En algunos sitios hicieron milpa, pusieron frijol, calabaza, etcétera, otros pusieron canavalia, etcétera. Y bueno, pero fíjense que lo interesante, hay varios mensajes acá, ¿no? Acá nos interesa comparar si las prácticas agroecológicas sirven, ¿no? Y fíjense que las prácticas agroecológicas y convencionales permitieron que los cultivos de maíz alcancen coberturas de maíz similares, ¿sí? Y lo que fue interesante es que, bueno, este control de las arbences acá fue por agroquímicos, por herbicidas, y acá parece ser que este salto de arbences se controló con cosas agroecológicas, pero permitieron también que se dé el intercultivo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, es súper como... A mí me parece que es muy lindo este resultado para enfatizar que parece que la ciencia nos está mostrando que la milpa tiene como características muy interesantes como para seguirse manteniendo, ¿no? Y perpetuando. Y bueno, y como segundo resultado importante también es que los manejos también permitieron, el manejo agroecológico permitió rendimientos similares a los de
a los del convencional, ¿sí? Bueno, de esto no voy a explicar nada por otro tiempo, pero bueno, entonces algunos comentarios en relación a estos datos que mostré. En relación a, bueno, a la colaboración con Sophie que les mostré antes, las prácticas de aplicación de insumos no siguen solamente una lógica racional y agronómica, que es la que tenemos los agrónomos, sino que, bueno, lo socioeconómico estuvo determinando, ¿no? La aplicación de agroquímicos, ¿no? Y este mensaje a mí me gusta, ¿no? Más agroquímicos no asegura más rendimientos. Se los mostré con los cultivos de maíz y con los sistemas hortícolas, ¿no? El cómo, cuánto, cuándo y cuánto aplicar es fundamental, ¿sí? Si es que realmente las personas que quieren seguir un modelo convencional deben hacerlo, pero es fundamental como cambiar, digamos, el manejo, ¿no? O atender al manejo. Y en relación a lo último, la agroecología como ciencia agronómica está empezando a dar resultados positivos, ¿no? Porque a mí me llamó la atención una convocatoria de investigadores por México, ¿no? Que todas las cosas que habían salido de agroecología eran para cuestiones sociales, ¿no? Y a mí me parece que es verdad que me parece que es un punto débil que los investigadores sí tenemos que empezar a dar fuerza, es como a poder darle modelación o mostrar resultados concretos de procesos agroecológicos, de herramientas agroecológicas que realmente sí funcionan, pero hay que empezar como a trabajar duro en los datos, ¿no? Y bueno, con estos ejemplos, por último, intenté dar un poco de apoyo a esta idea que va en contra, ¿no? De la idea predominante de que con más insumos tenemos más resultados, ¿sí? Y con eso también, de alguna manera, en algún momento me gustaría como empezar como a devolver, bueno, la parte de devolver los resultados con los campesinos es compleja, pero bueno, de alguna manera estos datos intentan como intentar dar como